Cuentas reales, de personas que sintieron ángeles de la guarda en casa. Te imaginas estar al borde del abismo, sintiéndote completamente solo, y de repente recibir una señal que lo cambia todo. Para algunos, esto no es solo imaginación, es su realidad. Historias de luz en la oscuridad. Susurros que llegan en el silencio y momentos inexplicables que traen consuelo en medio del caos. ¿Coincidencia? ¿O una intervención divina? Lo que estás a punto de descubrir te llevará a cuestionarte todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural. En este video, exploraremos relatos sorprendentes y conmovedores de personas que sintieron la presencia de ángeles en sus propios hogares. Desde un perfume celestial que llena el aire hasta sueños que salvan vidas, estas historias te harán reflexionar sobre el amor de Dios y cómo lo divino encuentra formas únicas de manifestarse. Pero cuidado, lo que escucharás aquí no es para los incrédulos de corazón. Es un viaje que desafía la lógica y despierta la fe. ¿Estás preparado para abrir tu mente y tu espíritu a lo invisible? Si alguna vez has sentido que algo más grande está cuidando de ti, este es el lugar para confirmar tus sospechas. Antes de comenzar, suscríbete al canal Bendición de la Oración y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que alimentará tu fe y te inspirará a ver la vida desde una perspectiva celestial. Bienvenido a este espacio donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario. El toque invisible. La presencia sentida en momentos de crisis. Era una noche tranquila cuando María, una madre trabajadora, escuchó un crujido extraño en su casa. Al abrir la puerta de su habitación, notó un pequeño incendio iniciándose en la cocina. Lo curioso es que minutos antes, una inexplicable sensación de urgencia la había despertado. ¿Fue casualidad o una intervención divina? Este tipo de historias nos hace reflexionar sobre fuerzas invisibles que parecen actuar en los momentos más críticos. José, un anciano que vivía solo, cuenta que una vez, durante un fuerte asalto a su barrio, sintió un impulso irresistible de apagar todas las luces de su casa y quedarse en silencio. Los ladrones pasaron de largo. Él siempre recuerda ese momento como el día en que alguien lo protegió. Es imposible ignorar que esta experiencia marcó su fe profundamente. En otra ocasión, Ana, una joven enfermera, estaba cuidando de su madre enferma. En el momento en que la fiebre alcanzó niveles peligrosos, un pensamiento claro y firme cruzó su mente. Busca ayuda ahora. Esa misma decisión, tomada en cuestión de segundos, salvó la vida de su madre. Estas vivencias nos llevan a pensar en el amor de Dios actuando a través de medios inesperados. El toque invisible no siempre es tangible, pero su efecto transforma. ¿Quién no ha sentido alguna vez ese escalofrío que precede una decisión importante? Algunas personas llaman a esto intuición, pero otras, como Pedro, están convencidas de que es la guía amorosa de un ángel de la guarda. Su historia, como tantas otras, está llena de momentos donde lo inexplicable se entrelaza con lo cotidiano. Quizás sea cierto que, en los momentos de mayor crisis, lo divino encuentra formas de manifestarse. No siempre veremos una figura etérea, pero una sensación de calma repentina, una idea clara o una decisión instintiva pueden ser señales de algo mayor. ¿Qué pasaría si este toque invisible estuviera preparando el camino para algo aún más impresionante? Mensajes en sueños. Ángeles, avisando del peligro. Clara siempre recordará el sueño que la salvó. Una noche soñó con una figura luminosa que le advertía sobre una fuga de gas en su cocina. Aunque al despertar todo parecía estar en orden, decidió revisar. Para su sorpresa, el gas había estado escapando lentamente. Este acto aparentemente simple, impulsado por un sueño, evitó lo que pudo haber sido una tragedia. Los sueños a menudo son descartados como fruto de la imaginación, pero historias como la de Miguel dicen lo contrario. Él soñó con un incendio en el almacén de su casa y despertó sobresaltado. Aunque dudó,
Revisó el lugar y encontró un enchufe chispeando. Al actuar de inmediato, evitó una catástrofe. Estos encuentros nocturnos nos hacen cuestionar si realmente estamos tan solos como creemos. Rosa, una madre devota, tuvo un sueño en el que un ángel le decía que cuidara de su hijo menor. A la mañana siguiente, al observarlo más detenidamente, notó signos de fiebre alta y lo llevó al médico. Diagnosticaron una infección grave a tiempo, salvando su vida. Esta experiencia fortaleció aún más su fe y la conexión con lo divino. No todas las señales en los sueños son tan claras. A veces, pueden ser símbolos o sentimientos. Teresa soñó repetidamente con un río desbordándose cerca de su casa. Tras varios días, decidió tomar precauciones y reforzar las defensas de su vivienda. 2 semanas después, una tormenta provocó inundaciones en su vecindario. ¿Es posible que estos sueños sean un lenguaje celestial? Los mensajes en sueños parecen ser un puente entre lo humano y lo divino. Un recordatorio de que alguien vela por nosotros incluso mientras descansamos. Pero, ¿qué otras formas podrían tomar estas señales? ¿Y cuántas pasan desapercibidas en nuestra rutina diaria? La luz que llena el ambiente. Visiones en momentos de oración. María, una devota madre de familia, siempre encontraba consuelo en sus momentos de oración. Una noche, mientras oraba en la sala de su casa, algo diferente ocurrió. Una luz cálida y suave comenzó a llenar el ambiente. No provenía de ninguna lámpara ni de la calle, pero su brillo trajo una paz indescriptible. Desde entonces, María afirma que fue una manifestación divina respondiendo a su fe y necesidad. Pedro, un hombre que había perdido la esperanza tras meses de desempleo, decidió arrodillarse y pedir guía. En medio de su oración, sintió como si el espacio alrededor de él se iluminara. Aunque todo permanecía igual a simple vista, fue en ese instante que tomó una decisión: empezar un nuevo negocio con las habilidades que había dejado de lado por años. Para él, esta luz fue más que un estímulo. Fue una señal. No son pocos los que comparten historias similares. Juan relata que mientras rezaba por la salud de su esposa, una energía cálida pareció envolver la habitación. Aunque no lo comprendió en el momento, más tarde supo que, en ese preciso instante, su esposa empezó a mejorar. Este tipo de vivencias alimenta la creencia en la intervención amorosa de Dios en nuestras vidas. La luz, en muchas culturas y religiones, simboliza guía y protección. Algunas personas, como Ana, han tenido experiencias aún más vívidas, describiendo un resplandor que las llena de fuerza en momentos de incertidumbre. Ana recuerda que, durante una noche de angustia, esta luz le dio la calma para tomar decisiones cruciales sobre el bienestar de su familia. ¿Podría esta luz ser un reflejo del amor divino o una respuesta a la fe inquebrantable? Tal vez sea una manera de recordarnos que nunca estamos solos. Pero, ¿y si esta luz no solo nos guía, sino también nos prepara para recibir mensajes aún más claros y poderosos? Voces en el silencio. La dirección correcta en el momento justo. Lucía siempre fue escéptica sobre lo sobrenatural, hasta el día en que escuchó una voz suave y clara mientras estaba en casa. Le decía que verificara la ventana del cuarto de sus hijos. Sin entender por qué, obedeció, solo para descubrir que había dejado abierta una ventana en plena tormenta. Actuar a tiempo evitó que el agua dañara el interior de la habitación y le dejó una lección de humildad frente a lo desconocido. En otra ocasión, Mario, un joven padre, estaba distraído viendo televisión cuando una voz en su mente le instó a revisar a su hijo dormido. Aunque le pareció absurdo, fue a la habitación y encontró que el pequeño tenía dificultad para respirar. Gracias a su rápida acción, lograron llevarlo al hospital a tiempo. Para Mario, aquella voz era su ángel de la guarda interviniendo directamente. Algunos relatos, como el de Carmen,
narran cómo estas voces pueden ser incluso un salvavidas. Mientras cocinaba, escuchó que alguien le susurraba que apagara el gas. Al principio lo ignoró, pensando que estaba imaginando cosas. Sin embargo, al hacer caso finalmente, descubrió que había una fuga que podría haber causado un accidente. Estas experiencias, aunque sutiles, dejan una marca imborrable en quienes las viven. Lo interesante es que estas voces no siempre son auditivas. A veces se manifiestan como un pensamiento claro e insistente. Rodrigo, un hombre que vive solo, cuenta que un día sintió la necesidad imperiosa de salir al balcón. Fue entonces cuando vio a su vecino mayor caído en el suelo del jardín. Su rápida reacción le salvó la vida al llamar a una ambulancia. Rodrigo siempre dice que alguien arriba le dio esa indicación. ¿Será que estas voces son una herramienta divina para protegernos en momentos críticos? La pregunta queda abierta, pero lo que es claro es que, cuando prestamos atención, podemos evitar tragedias y vivir experiencias que parecen tocar lo milagroso. ¿Qué otras señales sutiles podríamos estar ignorando sin darnos cuenta? Protección. Contra lo invisible. Ángeles, repeliendo energías negativas. Marta siempre sintió una atmósfera pesada en su hogar, después de una serie de discusiones familiares. Una noche, mientras rezaba por paz, notó un cambio repentino. El aire parecía más liviano, como si algo oscuro hubiera sido expulsado. Desde entonces, comenzó a orar diariamente, sintiendo que una fuerza invisible protegía su hogar de cualquier energía negativa. Raúl, por su parte, tuvo una experiencia similar. Después de semanas de sentir incomodidad inexplicable en su sala, decidió invitar a un grupo de amigos para una noche de oración. Al finalizar, todos comentaron que el ambiente había cambiado. La sensación de opresión había desaparecido. Para Raúl, esto fue una clara intervención divina a través de la fe compartida. No son pocos los relatos de familias que, tras sentir la presencia de algo negativo en casa, experimentaron una transformación al invocar protección espiritual. Laura, por ejemplo, se apoyó en su fe y colocó pequeñas oraciones escritas en cada habitación. A partir de ese día, dejó de escuchar ruidos inexplicables y su familia recuperó la tranquilidad. Estas experiencias nos llevan a reflexionar sobre cómo las energías pueden influir en nuestro bienestar. José, un hombre de profundas convicciones religiosas, siempre insiste en la importancia de bendecir el hogar y mantener símbolos de fe visibles, como cruces o imágenes. Según él, estas acciones actúan como barreras contra fuerzas que buscan perturbar la armonía familiar. Pero, ¿qué sucede cuando estas energías negativas intentan regresar? Algunos creen que la protección espiritual no solo limpia el espacio, sino que fortalece a quienes lo habitan, preparándolos para enfrentar desafíos futuros. Tal vez estas intervenciones sean apenas el comienzo de algo mucho más profundo y transformador. El ángel del cotidiano. Ayuda silenciosa en pequeños milagros. Isabel nunca pensó que perder sus llaves podría ser algo más que una molestia diaria. Sin embargo, tras buscarlas sin éxito durante horas, hizo una breve oración pidiendo ayuda. Minutos después, las encontró en un lugar que había revisado varias veces. Aunque parecía algo simple, para ella fue un recordatorio de que incluso en los detalles más pequeños, hay una mano invisible dispuesta a ayudar. Roberto, un estudiante universitario, vivió una experiencia parecida. Estaba desesperado porque un archivo importante en su computadora había desaparecido. Recordó las palabras de su abuela: pide ayuda cuando no veas salida. Decidió detenerse, respirar y rezar. Increíblemente, el archivo reapareció después de reiniciar el sistema, algo que él considera un pequeño milagro. Estos eventos, aunque no espectaculares, tienen un impacto profundo en quienes los viven.
Mariana relata cómo un día, mientras cocinaba, la receta que siempre fallaba salió perfecta después de pedir a Dios paciencia y guía. Para ella, esa ayuda silenciosa en lo cotidiano es una forma de experimentar el amor divino en los momentos más simples de la vida. Lo curioso es que muchos de estos pequeños milagros ocurren cuando menos los esperamos. Antonio, por ejemplo, estaba atrasado para una reunión importante y su carro no encendía. Sin motivo aparente, volvió a intentarlo tras una breve oración y el motor arrancó. Antonio lo considera una intervención angelical para que no perdiera una oportunidad crucial. Quizás estos momentos son recordatorios de que no estamos solos, incluso en las situaciones que parecen triviales. Pero, si estos pequeños milagros ya nos inspiran tanto, ¿qué nos podría esperar en los momentos más trascendentales de nuestras vidas? Niños y ángeles. Relatos de interacciones con lo invisible. Sofía, una niña de apenas 5 años, sorprendió a su madre al describir con detalle a un amigo de luz que jugaba con ella en el cuarto. Según la pequeña, este amigo siempre le decía que no tuviera miedo, especialmente durante las tormentas. Su madre, aunque intrigada, decidió observar más de cerca. Con el tiempo, notó que Sofía parecía más tranquila y segura, como si realmente estuviera protegida por algo más allá de su comprensión. Este tipo de relatos no son raros entre los más pequeños. Javier, un padre soltero, recuerda el día en que su hijo le dijo que un hombre brillante le había advertido sobre no acercarse al horno. Aunque escéptico, decidió revisar, solo para descubrir que había una fuga de gas. Para Javier, no había dudas. Su hijo había recibido un mensaje celestial. La pureza de los niños parece ser un canal para estas experiencias extraordinarias. Camila, otra pequeña de 6 años, contaba historias sobre un ángel que le cantaba antes de dormir. Su abuela, quien compartía la habitación con ella, afirmaba que a menudo sentía una calma inexplicable en esos momentos. Esta conexión reforzó la fe de toda la familia. Lo interesante es que estas experiencias muchas veces traen un mensaje de esperanza para los adultos. Natalia, una madre que estaba lidiando con el luto por la pérdida de su esposo, encontró consuelo cuando su hija le dijo que papá está feliz con los ángeles. Estas palabras, simples pero poderosas, fueron un bálsamo para su corazón. ¿Será que los niños, con su inocencia y apertura, perciben realidades que los adultos hemos dejado de notar? Tal vez estas interacciones son un recordatorio de que lo divino se manifiesta de maneras inesperadas y a través de quienes menos imaginamos. El abrazo de la esperanza, ángeles en la pérdida y el luto. Cuando Elena perdió a su madre, el dolor parecía insoportable. Sin embargo, una noche, mientras lloraba en su habitación, sintió un calor envolvente, como si alguien la abrazara. Aunque estaba sola, aquella sensación la llenó de calma. Desde entonces, ha creído que fue su ángel de la guarda trayendo consuelo en medio del luto. David vivió algo similar tras perder a su mejor amigo. Días después del funeral, al sentarse en el sofá donde solían conversar, sintió un aroma familiar, el perfume que su amigo siempre usaba. David interpretó esto como un mensaje de paz, una señal de que su amigo estaba en un lugar mejor y que no debía aferrarse al dolor. No son pocos los que describen momentos como estos en tiempos de pérdida. Clara, una madre que perdió a su bebé, cuenta que, al rezar junto a la cuna vacía, una luz suave iluminó la habitación. Aunque no tenía explicación lógica, ese instante le dio fuerzas para seguir adelante, convencida de que su pequeño estaba en brazos de ángeles. El luto, aunque desgarrador, a veces abre una puerta para experimentar lo divino de una manera única. Rafael, un hombre que había perdido a su padre, cuenta que una tarde, mientras organizaba sus pertenencias, escuchó una melodía que su padre solía cantar. No había radio ni teléfono cerca,
Para Rafael, aquello fue un recordatorio de que el amor nunca desaparece. Estos momentos nos hacen reflexionar sobre cómo lo sobrenatural puede transformar el sufrimiento en esperanza. Pero, ¿y si estas experiencias son solo una parte de un mensaje mayor que aún está por revelarse? Perfume en el aire. El signo olfativo de la presencia angelical. Beatriz nunca había creído en señales sobrenaturales, hasta que un día, en medio de una tarde tranquila, sintió un aroma floral intenso en su sala. No había flores ni velas en casa, pero el perfume permaneció por varios minutos. Para ella, fue un recordatorio de que no estaba sola, una presencia invisible que traía paz a su corazón. Alberto, un hombre profundamente religioso, tuvo una experiencia similar mientras enfrentaba una fuerte crisis personal. Mientras rezaba en su habitación, un olor a incienso llenó el espacio, algo que lo hizo recordar las ceremonias en su iglesia de infancia. Este momento lo fortaleció y le dio la certeza de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Lo interesante es que estos perfumes inexplicables parecen ocurrir en los momentos más necesarios. Ana, por ejemplo, describe cómo, tras discutir con su esposo, sintió un aroma a rosas en su cocina. Aunque no lo comprendió al principio, decidió tomarse un momento para reflexionar, lo que le permitió buscar reconciliación en lugar de seguir en conflicto. Estos signos olfativos han sido reportados por muchas personas en diferentes contextos. Laura, quien acababa de perder a su abuela, cuenta que, al entrar en el cuarto donde solía rezar, percibió el aroma exacto de las flores favoritas de su abuela. Para Laura, aquello fue un mensaje de amor y consuelo desde un lugar más elevado. ¿Será que estos aromas son formas sutiles en que lo divino nos recuerda su presencia? Aunque no podemos verlo, el perfume en el aire parece un susurro del cielo, preparándonos para experiencias aún más profundas e inesperadas. La última oración. Salvación inesperada en momentos de desesperación. Rosa, enfrentando la angustia de un inminente desalojo, se encontró sola en su sala, sin saber qué hacer. En un momento de desesperación, cayó de rodillas y pronunció una oración. Dios, ayúdame. No tengo fuerzas. Minutos después, recibió una llamada inesperada de un amigo que le ofreció apoyo financiero suficiente para salvar su hogar. Para Rosa, aquello fue más que coincidencia. Fue una respuesta divina. Miguel, un hombre que había perdido todo tras una crisis económica, llegó al límite una noche en su pequeño apartamento vacío. Decidió hacer una última oración, pidiendo claridad. Al día siguiente, un antiguo colega lo contactó con una oferta de trabajo que cambiaría su vida. Miguel nunca olvidará aquel momento como el punto de inflexión en su historia. Estas historias no son casos aislados. Sonia recuerda cómo, durante una tormenta, su hijo pequeño comenzó a ahogarse mientras dormía. Desesperada, rogó en voz alta que alguien la ayudara. Instantes después, su vecino, sin razón aparente, tocó su puerta para asegurarse de que estaban bien, y juntos lograron salvar al niño. Sonia cree firmemente que su oración fue escuchada. La desesperación muchas veces lleva a las personas a conectar con lo divino de formas inesperadas. Antonio, un anciano que había perdido contacto con su familia, decidió rezar una última vez antes de rendirse. Al día siguiente, su nieto, con quien no hablaba desde hacía años, apareció en su puerta, trayendo consigo reconciliación y amor renovado. ¿Y si estas oraciones no solo cambian la situación, sino también a quienes las pronuncian? Tal vez en cada súplica hay un eco que activa fuerzas invisibles, marcando el comienzo de algo extraordinario que aún está por revelarse. Ahora que has conocido estas historias llenas de fe y esperanza, la pregunta es, ¿qué harás con todo este conocimiento? Quizás no necesites ver una luz celestial o escuchar una voz en el silencio para sentir la presencia divina en tu vida. Tal vez
está esperando en esos pequeños detalles cotidianos que solemos pasar por alto. ¿Te has detenido a reflexionar sobre las señales que podrían estar frente a ti? Y si comenzaras a prestar atención, dedica unos minutos cada día a la oración. Crea un espacio de paz en tu hogar y abre tu corazón a lo invisible. Tal vez el cambio que buscas no venga de un milagro espectacular, sino de un acto de fe sencillo, pero profundo. ¿Cuánto más podrías experimentar si te permitieras creer un poco más? Ahora, te invito a hacer algo diferente. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia especial en tu vida, o si estas historias te han inspirado a buscar más señales. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu fe, sino que también podrías inspirar a alguien que lo necesita. Si deseas seguir descubriendo relatos como estos y fortalecer tu conexión con lo divino, no olvides suscribirte al canal Bendición de la Oración y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano.